Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este nuevo episodio quiero mostrarte el proceso que yo utilizo para fabricar la cejilla superior de una guitarra, utilizando hueso real de origen animal. Así que si te gusta la idea, vamos a empezar. Para este proceso, voy a utilizar hueso proveniente de pata de vaca, el cual se ha limpiado y se ha puesto a secar al sol por algún tiempo. El proceso empieza, trazando las medidas de largo y ancho que se necesita para el instrumento. Posteriormente, se procede a cortar la pieza, utilizando una cegueta para metal. A continuación, se procede a marcar una primera línea en una de las caras, la cual servirá de guía para poder aplanar y empezar a dimensionar la pieza. La forma más fácil de realizar esta tarea es utilizando un disco de lija como en este ejemplo. Sin embargo, si no tienes la herramienta, también se puede hacer por medio de cepillo para madera. Cuando la primera cara ya está lisa y pulida, se procede a apoyarla sobre la base o mesa de la máquina, para poder pulir los demás lados. Cuando la pieza ya está escuadrada y pulida, se procede a tomar la medida de altura que tendrá la cejilla, y se traslada al hueso para quitar el material sobrante. Para esta tarea, se debe dejar sobresaliendo el hueso 3 milímetros por encima del diapasón. A continuación, también se procede a marcar el grueso que debe tener la cejilla, y se procede a desbastar hasta dejar la pieza con sus medidas finales. Cuando el hueso ya está con sus medidas muy cercanas a la meta, se procede a realizar el desgaste y el pulido por medio de una lima plana, con el objetivo de que el desgaste sea mucho más controlado, y no correr el riesgo de quitar demasiado material. Una vez se haya verificado que el hueso ya ingresa de manera correcta en su lugar, se procede a quitar el material sobrante de los extremos si aún lo tiene. En este caso, ha sido necesario desgastar un poco de cada lado, para que la cejilla quede totalmente a ras con el mástil. A continuación, se procede a marcar con una línea la profundidad que tendrá cada una de las ranuras de las cuerdas. Para ello, se utiliza un par de galgas calibradoras que sean ligeramente más altas que el primer traste. Posteriormente, se procede a limar la parte superior del hueso, con el objetivo de crear una leve inclinación hacia el clavijero. A continuación, se traza un par de líneas en la parte superior del hueso, dejando una margen de 4 milímetros en cada lado. Posteriormente, se toma la medida entre estos dos puntos, y se procede a dividir el resultado entre 5, lo cual dará como resultado la medida que tendrá de separación cada una de las siguientes cuerdas.
Posteriormente, y por medio de una sierra delgada, se procede a realizar la hendidura de cada cuerda, hasta llegar a la línea anteriormente trazada. A continuación, se pule cada ranura y se da la forma redondeada de la cuerda, utilizando diferentes limas redondas del calibre adecuado. Finalmente, se procede a redondear las esquinas en los laterales, y a pulir toda la pieza con diferentes granos de lija hasta obtener una superficie semi-brillante. Con esto hemos llegado al final de este episodio, y este es el resultado obtenido después de todo el trabajo. Si este video fue de tu agrado, no olvides suscribirte y dejar tu like. Hasta la próxima.